De un caso que tuvimos hace algunos años, ¿no? Que es un daño moral derivado de la frustración. Los cambios se han notado porque la ley ha cambiado. Es decir, la ley ha establecido, a mi juicio con criterio razonable, que la mujer sigue siendo una persona, un grupo de personas en situación de cierta debilidad. Porque claro, a veces el caso es tan claro que con que el otro abogado, el abogado o la abogada de la otra parte, plantee una cierta duda al juez, el juez va a tender a desestimar la demanda, ¿no? Por muy acertado que sea la persona que piensa que tiene un trabajo para toda la vida y por tanto que puede hacer lo que quiera, de la manera que quiera y por encima de quien quiera, ¿no? Soy Cristian Izquierdo Antonio Moreno. y esto es Ultimátum Podcast. Ultimátum. Bueno, pues en el episodio de hoy traemos un invitado muy especial. José Manuel, preséntate tú mismo. Soy José Manuel Ruiz Rico, soy catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Málaga. Tengo que decir que soy el catedrático más antiguo de la facultad, hasta el punto de que hace unos días me ha encargado el rector de la universidad que prepare la lección inaugural del próximo curso, porque soy el catedrático más antiguo. Pero aparte de eso, bueno, tengo experiencia larga en el ámbito judicial, primero como magistrado, porque fui 5 años magistrado suplente de las audiencias de Jaén primero y sobre todo de Málaga, ¿no? Y luego he estado unos cuantos años ejerciendo de abogado y colaboro habitualmente con despachos de abogados que me hacen consultas, etc. Por lo tanto, digamos que tengo 43 años a mis espaldas de experiencia docente. Acabo de terminar precisamente con vosotros el curso número 43 y por tanto creo que puedo decir que tengo experiencia en los temas jurídicos teóricos y prácticos. Bueno, pues para empezar, cuéntanos qué tal fue tu inicio en la carrera, por qué estudiaste Derecho. Bueno, la verdad es que tengo que decir que es curioso porque yo cuando estudié el bachillerato y el CO, que se llamaba entonces, ¿no? A mí realmente lo que me gustaba era la literatura. Pero en este caso, claro, yo procedo de una familia de juristas. En mi familia, tanto mis bisabuelos, abuelos, tíos, padres, todos se han dedicado al derecho. Y la fuerza, el empuje del derecho fue difícilmente resistible. Y entonces mi padre me convenció o me engañó, me dijo, mira, tú estudias Derecho y luego yo te pago la carrera de literatura. Pero claro, empecé la carrera de Derecho y lo cierto es que nada más empezar ya me gustó, porque en realidad me gustaba la investigación, la reflexión jurídica y el pensamiento, y no hacía falta en realidad estudiar esto o aquello, el Derecho también te lo daba, ¿no? Me gustó y ya desde el primero no, prácticamente segundo, nada más empezar el segundo de Derecho ya me gustó la carrera y seguí hacia adelante, estudié mucho, saqué buenas notas, matrículas de honor, porque ya desde el principio quería quedarme en la universidad. Muy bien. Muy bien. ¿Y por qué concretamente, José Manuel, el Derecho Civil y no el penal, por ejemplo, administrativo? ¿Por qué el civil? El derecho civil es la esencia del derecho. Mis colegas dirán lo que quieran, bueno, aquí siempre hay un cierto debate dentro de la facultad, el derecho civil, es que el derecho civil tiene demasiada importancia, pero la realidad es que el derecho civil es lo más importante del derecho, es decir, la esencia del derecho está en el derecho civil, los otros derechos penales, el derecho administrativo es una parte muy importante, pero en realidad todos de alguna manera giran alrededor del derecho privado, ¿no? El derecho público es, digamos, la contraposición al derecho privado, la necesidad de regular, de tratar y defender intereses públicos, pero también utiliza figuras contractuales, figuras como los contratos, la prescripción, los intereses, la solidaridad, la mancomunidad, conceptos jurídicos básicos del derecho civil se siguen utilizando en todas las ramas del derecho, con más o menos cambios, ¿no? Pero evidentemente, yo cuando empecé la carrera, en cuanto vi el derecho civil, me enamoré del derecho civil, me parecía que era lo que me permitía pensar y avanzar, y es la parte más creativa del derecho. Cuando terminaste la carrera, ¿cómo fue tu primera experiencia en el ámbito laboral? Bueno, yo la verdad es que en esa época, tened en cuenta que yo terminé la carrera en el año 82 y en el año 82 España estaba creciendo muchísimo, porque claro, nosotros somos todavía la generación del baby boom. La generación del baby boom llegó a que hubiera
mucha necesidad de trabajo, ¿no? Mucha necesidad de cubrir puestos de trabajo, en este caso en la administración pública y en el ámbito particular también, pero yo recuerdo que terminé la carrera, terminé con muy buen expediente y a los 2 meses ya me contrató la Universidad de Granada. Hubo una convocatoria de profesores ayudantes, lo que antes se llamaban los antiguos PNNs, que fueron los que dieron lugar a muchos conflictos a nivel social. Yo fui un PNN y me contrató la universidad. Yo terminé en julio la carrera y en final de septiembre estaba ya contratado por la Universidad de Granada. Y a partir de ahí ya todo hacia adelante. Y bueno, también quizá los estudiantes echamos un poco de menos que se nos hable de experiencias reales, porque estamos muy acostumbrados a lo teórico, a lo académico. Sí. Entonces, ¿cómo es trabajar en un bufete de abogados? ¿Cómo es la vida de un jurista en profesión, en ejercicio? Bueno, es difícil de describir, pero vamos. En contra de lo que pudiera pensarse, en los bufetes de abogados, son medianos o grandes, se suele trabajar bastante bien. Se suele trabajar bastante coordinadamente porque si no es que pierdes la clientela. Si hay una competencia muy fuerte, cada vez más grande, más fuerte porque hay mucha concentración a nivel de despacho de abogados, pero yo empecé en un despacho de abogados mediano y la experiencia fue muy interesante. El ejercer como abogado es algo por lo que todo el mundo debería pasar, todo el mundo que estudia Derecho me refiero, ¿no? Porque te ayuda a ver problemas nuevos, cada día surgen problemas nuevos y te ayuda y tienes que crear soluciones frente a esos problemas nuevos, ¿no? Yo de hecho, como curiosidad, pues, muchas veces en los despachos, estando ya en un despacho de abogado grande, preguntaba al más antiguo del despacho, al jefe del despacho, y dice, oye, mira, tengo este asunto, ¿habéis tenido algún caso anterior? Me dice, no. Cuando te dicen eso, tienes que crearlo tú, tienes que darle tu enfoque, tienes que buscar la norma aplicable, tienes que ver de qué manera, sobre todo si eres abogado litigioso, cómo enfocar una demanda, ¿no? O enfocar una contestación a una demanda o un recurso de apelación sobre una base de un tema que a lo mejor nadie en el despacho había tratado del asunto, ¿no? En ese sentido, la labor de abogado es muy bonita, pero también te voy a decir, es durísima, es durísima. Es decir, tú puedes ser como abogado, dices, muy bueno, tal, llega un caso, lo ganas en la instancia que corresponda, ese día estás contento, estás eufórico, pero seguramente ese mismo día te llega una resolución de otro juzgado en donde te echan por tierra precisamente tu planteamiento en ese otro asunto, con lo cual no tienes la tranquilidad de decir, voy a disfrutar unos días de haber ganado este caso. No te da tiempo, ¿no? He ganado el caso, pero ahora has perdido en otro, ¿no? O te han desestimado algún escrito que has presentado, a lo mejor no una sentencia, es un auto, ¿no? Pero te desestiman aquello que habías planteado, ¿no? Una excepción de incompetencia, o una declinatoria, lo que sea, ¿no? Te dicen, no, pues no te da tiempo a disfrutarlo, ¿no? Y en ese sentido, fijaos, la mayoría de los abogados suelen tener momentos críticos en su vida, ¿no? Porque hay momentos en que de pronto, pues a lo mejor todo sale mal, ¿no? La coyuntura significa que pierdes 2 o 3 pleitos o 2 o 3 procedimientos y dices, joder, es que seré un mal abogado. Ni antes era muy bueno, ni ahora eres muy malo, solo simplemente que entras en una fase un poco de crisis, ¿no? Y conozco a algunos, incluso un compañero mío de carrera, ¿no? que es muy buen abogado, sí, muy buen abogado, es de Málaga, aunque yo estudié en Granada, pero era un estudiante de Málaga, un magnífico abogado. Hace unos años me lo encuentro y me dice, oye, ¿qué tal te va al despacho? Y dice, mira, lo he dejado, me he tomado un año sabático. Y dice, contrario, los abogados también se toman años sabáticos, lo cual es importante porque uno tiene que de pronto romper con lo que está, romper con una dinámica que a veces es muy estresante y decir, bueno, a ver dónde estoy haciéndolo bien, voy a formarme más en esto, voy a complementar mis conocimientos en esta materia o en aquella, darme un tiempo y luego retomar con más energía, ¿no? ¿Y qué características tiene un buen abogado? No sé si puedes decir. Vamos a ver. Bueno, eso es difícil, ¿no? Por lo tanto, yo siempre aconsejo, sobre todo a los jóvenes, ¿no? Un abogado nunca debe decirle, lo digo en sentido negativo, nunca debe decirle a un cliente que el caso está ganado, que esto lo vamos a ganar, porque la experiencia que tengo es que cuando llegas a un caso que sea muy claro, dice, esto se va a ganar seguro, no sé por qué, pero siempre se tuerce y al final lo pierdes, por lo menos en primera instancia, ¿no? Porque claro, a veces el caso es tan claro que con que el otro abogado,
abogado o la abogada de la otra parte plantee una cierta duda al juez, el juez va a tender a desestimar la demanda, ¿no? Por muy acertado que sea, o muy fundamentado que sea tu planteamiento. Y claro, luego lo encuentras con clientes que dicen, oye, como habías dicho que iba a ganar. Yo eso nunca jamás lo he hecho, ¿no? Pero sí he visto gente que dice, no, se puede ganar, y luego no ganan. Claro, el cliente pilla un mosqueo de narices y dice, bueno, ¿cómo me has hecho esto? Me habías prometido que iba a ganar, ¿no? No, el abogado nunca debe prometer eso, aunque lo vea muy claro. Lo que tiene que decir es decir, mira, creo que tenemos posibilidades, pero nunca se sabe. También diré una anécdota que me contaba un colega mío, que catedrático también de Derecho Civil, que también se dedicó en su momento y sigue dedicando a la abogacía, y decía anecdóticamente, dice, si nuestros clientes supieran los riesgos que supone llevar un litigio a un tribunal, nunca plantearían demandas, porque hay un componente muy alto de aleatoriedad, ¿no? Si tú dices, bueno, sí, eso está muy bien, pero ¿y si te encuentras un juez que te tiene manía porque te conoce, o un juez que tiene una situación personal complicada? Yo he visto jueces que han tenido situaciones personales difíciles. También te has encontrado, por ejemplo, juezas que acaban de dar a luz y están en una situación de mucho estrés y no tienen la suficiente tranquilidad como para ver un tema que es complicado, ¿no? Y resolverlo bien. Eso ocurre. Entonces hay un componente aleatorio, de suerte, de azar, ¿no? En los procedimientos judiciales. Por eso, de alguna manera, se debe tender hacia llegar a acuerdos. Por supuesto, un buen abogado, ahora la ley ya lo obliga, ¿no? La ley procesal, que lo estudiaréis, ya obliga a que de alguna manera se intente llegar a acuerdos antes de plantear una demanda, en la mayoría de los procedimientos, y eso es razonable, es razonable. Lo que pasa es que, también os diré, te encuentras siempre clientes que te dicen, no, yo quiero ir a pleito. Mira que lo tienes complicado, quiero ir a pleito. Es que no quiero llegar a ningún acuerdo. Y esto es una mentalidad como muy española, ¿no? Ir al pleito, ¿no? Pensando que el juez te va a dar la razón, y muchas veces el juez no tiene nunca la tranquilidad, ni la profundidad, ni el tiempo necesario para profundidad en un caso que a lo mejor tú como abogado has estudiado hasta el fondo, ¿no? Pero el juez mira muchas veces la superficie, y al mirar la superficie corres el riesgo de perder, ¿no? Pero aún así hay clientes, muchos, que te dicen, no, quiero ir a pleito, quiero ir a pleito. Dice, oye, ten cuidado. Ahí lo que tienes que hacer es advertirle, dice, oye, que yo no estoy de acuerdo contigo, vamos a pleito porque tú me lo pides. Voy a hacer todo lo posible por defender tus intereses, pero eso no te garantiza que vayas a ganar, ¿no? En la medida en que tú eso se lo digas, te quedas tranquilo, y el cliente, si luego tiene que pagar no solo tus honorarios, sino las costas de la parte contraria, que sepa que atenerse. Hay que contarle también, dice, mira, esto va a costarte tanto, si perdemos te va a costar más o menos esto, etc. Eso es lo que creo que tiene que hacer, lo mínimo, un buen abogado para empezar, ¿no? Y muchas veces veo pues que se intenta empezar en el mundo de la abogacía y pues pensamos, o por una idea preconcebida, que es un trabajo donde se cobra mucho, se vive muy bien, y esto es así en España porque quizás estamos un poco influenciados por otras culturas, otros países. Bueno, vamos a ver, no es oro todo lo que reluce, es decir, vamos a ver, si tú consigues un cliente que te encarga un asunto económico, no un tema de derecho de familia, un tema personal, sino un tema estrictamente económico, de, por ejemplo, una cuantía de 1 millón de euros o 1,5 millones de euros, cosa que no es demasiado complicado hoy día, porque teniendo en cuenta cómo están los precios de los inmuebles, hoy día si alguien plantea un litigio sobre un inmueble en Málaga, pues la cuantía puede no bajar perfectamente de 400, 500 o 600 mil euros. Esa es la cuantía base. Si utilizamos el baremo del Colegio de Abogados en cuanto a las cuantías, dirás, contra 600.000 euros, a lo mejor te pueden salir 20 y tantos mil euros de honorarios de abogado. Sí, pero tú, si eres un abogado razonable y teniendo en cuenta la competencia que hay, muchas veces al cliente no le vas a decir, oye, te voy a cobrar 20 y tantos mil euros, sino que normalmente ya le haces una rebaja. Si es una persona además con la que tienes una cierta conexión, porque te ha llevado a otros asuntos, o porque te puede llevar en el futuro a otros asuntos, porque es una empresa, un empresario, dice, bueno, rebajo los honorarios, ¿no?
Pero evidentemente un buen abogado que consigue buenos clientes, que le lleva bien los asuntos a los clientes, que no los engaña, porque a veces hay abogados que engañan mucho a los clientes, puede ganar dinero. A título anecdótico diré que en los 30 años que llevo en esta facultad, pues ya han pasado por mis manos, digámoslo así, como profesor, pues miles de alumnos, y algunos de ellos ya son grandes abogados, que son jefes de despachos potentes en Málaga, o a nivel incluso nacional o regional, y ganan muchísimo dinero. ¿Se puede ganar dinero? Sí, se puede ganar mucho dinero. Sí, pero tienes que ser muy bueno, tienes que trabajar muchísimo, tienes que tener siempre también un componente de suerte, y tienes que pelear por conseguir clientes, que no es fácil, ¿no? Porque ya hay otros abogados que tienen esos clientes, ¿no? Y a veces tienes que convencer a un cliente de que te contrate a ti ex novo cuando a lo mejor ya tenía otro abogado antes, ¿no? En fin, eso es complicado, ¿no? Pero sí, un abogado puede ganar mucho dinero, sí. Ten en cuenta que, imagínate, por ejemplo, que si el pleito lo ganas y condenan en costas a la otra parte, ahí le puedes cobrar las cuantías que fija el baremo del colegio de abogados. Y podrías cobrar más tarde, más temprano, porque vamos a ver si es solvente o no es solvente la otra parte, podrías cobrar eso, pues 15, 20, 10.000 euros en un procedimiento. Sí, pero también te digo, habrás echado sin duda muchísimas horas de trabajo para cobrar ese dinero, ¿no? ¿Y qué harías si fueras un estudiante que acaba de terminar la carrera, se ha sacado el máster y quiere ejercer de abogado? ¿Cómo accede a un bufete? ¿Crea el suyo propio? ¿Cómo es ese mundo? ¿Cómo es ese inicio? Bueno, depende, es decir, hay personas que tienen ya de por sí contacto porque tienen alguna familia, algún allegado, que te puede iniciar en algún despacho, que puedes actuar como pasante en ese despacho, que puedes empezar a llevar algunos casos, a estar al tanto de las sesiones que haya, de debate o deliberación sobre cómo enfocar un asunto. Yo creo que los buenos despachos son esos en los que cuando hay asuntos complejos se deliberan, no solo se encarga una persona, por muy buena que sea del mismo, sino que delibera con otros, contrasta con otros, porque indudablemente donde ven 4 ojos ven más que 2. Eso siempre, incluso aunque sea el abogado más joven, más reciente y con más inexperiencia que puede imaginarte, te puede dar una idea, un planteamiento en el que, por ejemplo, no has caído, ¿no? Luego ya a lo mejor lo descartarás o no, pero siempre es bueno, ¿no? Entonces puedes encontrarte con despachos que ya conozcas, que ya conoces, y te pueden dar la entrada. Muchas veces no te quedas en ese despacho, sino que si tienes ya un cierto recorrido, pues te lanzas a montarlo tú, o te juntas, te unes con otros compañeros para montar un despacho conjunto, multidisciplinar, que yo creo que es buena idea siempre, ¿no? Ahora bien, eso hay que elegir muy bien con quién se asocia uno como abogado, ¿eh? Tiene que ser personas no solo con las que haya sintonía personal, con que haya aspiraciones profesionales similares, próximas, sino que también haya el mismo nivel, un nivel parecido de dedicación, de esfuerzo en el trabajo, porque un despacho no funciona si solo trabaja uno y los demás se aprovechan de él. Pero vamos, yo creo que es buena idea montar el despacho. Montar un despacho a título individual es más complicado. Eso lo puedes hacer, por ejemplo, en un pueblo, está bien, o en una gran ciudad, pero si te dedicas a un sector muy concreto, a una especialización, la especialización es buena, pero también yo recomiendo siempre, al contrario de lo que le hago a mis compañeros en la facultad, le recomiendo que al que vaya a trabajar como abogado tenga o realice alguna formación adicional aparte de lo que es los estudios de grado. Bueno, la abogacía tienes que hacerlo, el máster de abogacía, pero el máster de abogacía es un máster formativo en cuanto a la práctica judicial, pero no formativo intelectualmente. Yo creo que los buenos juristas son los que saben práctica, pero también saben teoría. Tienes que saber de los dos. De hecho, tengo que decir, a mí y a muchos otros colegas míos, en derecho civil, derecho administrativo, en penal a lo mejor menos, pero hay grandes despachos que nos contratan y que nos ofrecen trabajar precisamente porque aportamos un planteamiento que parece teórico, pero que no es solo teórico, sino que es un planteamiento de razonabilidad, de cómo se debe razonar, de cuál es el fondo del asunto, de cómo llegar a la esencia del conflicto que se plantea, reduciendo a términos jurídicos lo que allí se plantea. Los abogados que son muy prácticos pierden con el paso de los años esa capacidad de ver
los temas teóricos que hay, los temas que subyacen a un conflicto jurídico, ¿no? Eso te lo da precisamente el que es un profesional de la investigación. Entonces yo siempre recomiendo a los que se dedican a la abogacía que hagan el doctorado, por ejemplo, que hagan un doctorado, porque aunque sea de un tema muy concreto, pero ya te sirve para ver y razonar jurídicamente, que es algo muy importante para la práctica, curiosamente. Igual que a mis colegas les digo al contrario. Oye, no seáis tan teóricos, tenéis que ir a la práctica. En algún momento de vuestra vida tenéis que colaborar con algún despacho para que aquello que estáis explicando en clase lo veáis traducido en problemas jurídicos reales. Porque si no, al final, te conviertes en un teórico que no ayuda nada a la sociedad. Y nosotros, los profesores universitarios, no solo estamos para dar clases, sino también para contribuir a mejorar y ampliar los horizontes jurídicos que un práctico no tiene, que un abogado práctico no tiene. Así que la mezcla de las dos cosas, por mi juicio, es fundamental. Otra cosa es que tengas tiempo, claro, si no tienes tiempo, pues no podrás, claro. Pues hablando también de la práctica, yo quería plantear un tema, y es que volviendo al tema de los juzgados, ¿cómo es preparar un juicio? Depende del juicio, claro, depende del juicio. Vamos a ver, en los procedimientos civiles, como sabes, si es un procedimiento ordinario, hay dos fases, la audiencia previa y el juicio, ¿no? Si luego hay juicio, claro, a veces no hay juicio. La audiencia previa es muy sencilla, pero es muy delicada, porque aunque es sencilla, allí está ya, se concretarán los hechos discutidos, donde puede haber divergencia entre lo que tú como demandante piensas y la otra parte piensa como demandado, o al revés, si tú eres el demandado. Y luego están las pruebas que vas a practicar, ¿no? ¿Qué pruebas vas a practicar? ¿A quién vas a interrogar? ¿A quién no vas a interrogar, ¿no? ¿De qué manera puedes jugar con las pruebas documentales, ¿no? ¿Qué pruebas documentales nuevas puedes aportar? Siempre que sean posteriores a la demanda, ¿no? Es una fase delicada, ¿no? Pero es muy sencilla, en realidad. Hay audiencias previas que duran 5 minutos o 10 minutos. Eso es fácil preparárselo dentro de lo que cabe. Luego ya el juicio es completamente distinto. El juicio ya tienes que preparártelo muy bien en el sentido de ver quiénes son los testigos, las partes que van a ser interrogadas, quién va a interrogar, qué pruebas documentales se van a añadir, y a partir de ahí pensar muy bien qué le vas a preguntar a cada persona. Sabéis que nos dicen los abogados, nos dicen en muchas series, y es completamente cierto. Es decir, no es bueno cuando vayas a interrogar a un testigo, hacerle una pregunta cuya respuesta no tengas controlada, ¿no? Tú tienes que hacer preguntas para que las respuestas, que pueden ser una, dos o tres, ya sepas tú cuáles son. Porque como te hagas una respuesta, oiga, ¿y usted por qué hizo esto? Es una pregunta terriblemente arriesgada. A veces funciona, no sé por qué, pero a veces funciona, también te quiero decir. A veces en la práctica funciona, porque te puedes encontrar un testigo que te cuente, que esté deseando contar las cosas, ¿no? Esos son los mejores testigos, ¿no? Que están deseando contar cosas, en cuyo caso puedes tirar del hilo a ver qué me cuenta. Oiga, ¿y usted esto que ha dicho? Vamos a ver qué me ha dicho usted. Sobre la marcha tienes que ir preparando las preguntas, tienes que ir tirando de ese hilo, y muchas veces ganas un pleito por eso que ha dicho esa persona, ¿no? Por eso que esa persona, que a lo mejor no tenía que haberlo dicho, pero lo ha dicho, ¿no? Lo ha dicho porque ha hablado más de la cuenta, ¿no? Por eso también es importante, si tienes un cliente y la otra parte pide el interrogatorio, parte del interrogatorio de tu cliente, tienes que preparar mucho al cliente para que no diga lo que no deba decir. Porque a veces tienes clientes que dices, ostras, este lo va a contar todo, este lo va a contar de manera que, sin darse cuenta, va a perjudicar totalmente sus intereses, ¿no? En fin, hay que preparárselo muy bien, ¿no? Pero aún así, siempre en los juicios, siempre hay un elemento sorpresa, algo inesperado, o un juez que de pronto no te deja preguntar algo y tienes que preguntarlo de otra manera. Es complicado, es muy bonito, pero al mismo tiempo difícil, ¿eh? Y luego hay jueces. Aquí hay un juez que, si preguntáis a los más antiguos, ahora se ha ido a la audiencia, ¿no? Pero es el juez del juzgado número 2 que estaba en el juzgado número 2 de primera instancia de Málaga, que era un juez absolutamente inquisitorial, ¿no? Te ibas a la audiencia previa, y una audiencia previa que duraba
que dura normalmente, te digo, 10 minutos, 15 minutos como mucho, te tiraba 5 horas en una audiencia previa, porque te preguntaba a ti, a los abogados de las partes, te interrogaba, oye, explíqueme usted esto, y esto cómo es así, y prácticamente salías de la audiencia previa con la sentencia ya puesta, ¿no? Pero en fin, eso no es lo habitual, ¿no? Pero tienes que estar a la expectativa de que puedas encontrarte jueces que quieran, porque la ley se le da un margen, ¿no? En una audiencia previa o en un juicio a interrogar o a preguntar cosas que tú esperas que no vaya a preguntar, que simplemente se dedique a escuchar lo que preguntan los abogados de las partes, o simplemente eso, puedes encontrarte con jueces que sean absolutamente pasivos, inactivos, y dices, bueno, pues aquí podría haber intervenido, ¿no? En fin, no lo sé. Vale, pues José Manuel, la pregunta que planteamos ahora es ¿cómo fue tu primer juicio? ¿Qué sentiste como abogado? ¿Qué sensaciones tuviste? ¿Estuviste nervioso? ¿Te daba miedo? Bueno, yo os contaré no como abogado, sino como juez, como magistrado. Ya os he dicho que estuve en su momento, antes de ser decano de esta facultad, pues, que fui desde el 98 hasta 2004, pues antes de ser decano estuve 3 años en la Audiencia Provincial de Málaga y antes en la Audiencia Provincial de Jaén. Mi primer caso como magistrado fue realmente curioso, porque me tocó un caso sobre el cual, de una materia sobre la cual yo había previamente escrito. Yo había publicado, he hecho varias publicaciones donde defendía una cosa, era un tema de cobro de intereses, un tema de deudas de intereses, y me tocó la ponencia. Mi primera ponencia fue precisamente una ponencia donde el apelante reclamaba esos intereses. Yo estaba por la labor de darle la razón, pero el resto de magistrados, los otros 2 magistrados de la audiencia, estaban en contra. Por tanto, me encontré en la tesitura curiosa de tener que defender como mi primera ponencia algo totalmente contrario de lo que yo había defendido en todo lo que había publicado, ¿no? La alternativa era hacer un voto particular, pero digo, fue mi primera ponencia y en mi primera ponencia iba a hacer un voto particular, menudo comienzo en la audiencia, ¿no? Ya no me volverían a llamar seguramente como magistrado suplente, que era lo que trabajaba. Total, que pasé por el aro de decir, bueno, pues, como ponente voy a defender aquello, lo contrario de aquello de lo que había defendido, ¿no? Afortunadamente, bueno, aquello que yo había defendido, al cabo de 2 años, el Tribunal Supremo lo acabó aceptando, ¿no? Y todas las audiencias provinciales a partir de entonces ya tuvieron que defender eso mismo, de lo cual yo me había tenido que desdecir en esa primera ponencia, ¿no? Por tanto, lo que quiero decir con esto, fijaos, es que siempre hay un choque entre cuando uno estudia y cuando uno va a la práctica, ¿no? Cuando uno va a la práctica hay otras situaciones, otros componentes que tienes que aceptar, que la realidad es distinta de la teoría, ¿no? Y no puedes tener ideas preconcebidas, no es bueno tener ideas preconcebidas. Pero ese tipo de cosas ocurren con mucha frecuencia, ¿no? También diré que, otra anécdota si queréis, yo recuerdo que cuando estudié la carrera de Derecho, eché de menos, en Derecho Mercantil, eché de menos que me explicaran la letra de cambio y el cheque, la ley, que luego fue la ley del 85, de letra de cambio y el cheque. No me explicaron la letra de cambio. Curiosamente, el primer caso que me tocó en la práctica fue precisamente analizar un caso de letra de cambio, ¿no? Con problemas jurídicos derivados de una letra de cambio. Tuve que empezar a estudiármelo todo desde cero, ¿no? Lo cual es llamativo. Esto simplemente es para que veáis que os va a ocurrir casi con seguridad que vosotros que podéis tener una idea determinada como estudiantes de Derecho, cuando termináis la carrera, sí, yo de esto sé mucho, luego cuando llegue la práctica os daréis cuenta o que no sabéis tanto o que os va a tocar aquello que no os habéis estudiado en la carrera. Por eso yo siempre os digo, por favor, estudiároslo todo. Lo digo con carácter preventivo, porque seguro que al final os toca aquello en la práctica, como primer caso, o segundo, o tercero, aquello que no habíais estudiado, ¿eh? Pues ya desde el plano más personal, ¿es fácil combinar el ser abogado con tener una familia? ¿Hay tiempo libre? Es un trabajo que no es fácil de combinar entre sí y de llevar a cabo. Es complicado. El problema del abogado es que tiene unos plazos perentorios. Entonces dice, bueno,
Llega un cliente, casi siempre llega el cliente y dice, oye, mira, me han presentado una demanda. Imagínate que es un cliente que no es demandante, sino que es demandado. Oye, me han presentado una demanda. ¿Y cuándo te la han dado? Pues me la han dado hace 10 días. Dice, ahora me vienen hace 10 días. Tenemos 10 días solo para contestar la demanda. Con lo cual tienes una urgencia enorme en estudiar el caso, enfocarlo y redactarlo adecuadamente. Luego llega, oye, tienes un plazo para pedir pruebas, para plantear algún tipo de excepción, tienes un plazo para apelar, para recurrir en reposición determinada decisión que no es convincente. Estás permanentemente sometido a plazos, ¿no? Entonces, tú puedes decir, bueno, pues este caso ya lo he terminado el juicio, ahora voy a descansar. No, pero es que ahora te llegan de otros asuntos, plazos perentorios, de presentar apelación, de contestar recursos, de ir a casación. Eso es el problema que tiene el ejercicio de la abogacía, que no puedes controlar porque no depende de ti, la actividad que realices, sino que depende de cómo funcione un tribunal o una serie de juzgados, ¿no? Y de si actúan con diligencia, con rapidez, con prontitud, dentro de plazo, y si te van respondiendo en la forma en la que razonablemente deberían responder, porque si no puede ocurrir que se te acumule todo, y puede ocurrir que en una semana tengas que contestar a 3 recursos. Eso es terrible, y eso evidentemente afecta a nivel personal y a nivel familiar, sin ninguna duda. Pero luego hay otros momentos que son, como he dicho antes, son satisfactorios, bonito, muy bonito crear. El abogado, sobre todo en el ámbito del derecho privado, crea mucho derecho, ¿no? Tiene que resolver y darle enfoques a casos que no se han planteado nunca, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo, hace algún tiempo se nos planteó la adopción de un mayor de edad. Vosotros que ya habéis estudiado esto, ya sabréis que es rarísimo que se pueda adoptar a un mayor de edad. Pues no, fue un caso en donde llegaba el padre adoptivo y decía, a mí quiero adoptar a esta hija de mi mujer, de mi cónyuge, con la que he estado conviviendo durante muchos años. Y la hija tenía ya 30 y tantos años. La hija estaba de acuerdo en ser adoptada. Y dice, bueno, yo estoy seguro de que adopciones de mayores de edad, ni siquiera los grandes despachos de familia seguramente habrán visto nunca un caso, ¿no? Y eso es bonito, ¿no? Dice, bueno, ¿cómo lo enfoco? Tienes que crear, tienes que ver qué pruebas puedo aportar, qué me interesa y qué no me interesa acreditar, ¿no? Porque a veces sabéis que para adoptar un mayor de edad hay que haber convivido durante la minoría de edad. ¿Cómo demuestras que has convivido? Bueno, pues lo demuestras por vía indirecta. Vamos a aportar, por ejemplo, un certificado de empadronamiento de que hubo un periodo de tiempo durante la minoría de edad de esa adoptanda en la cual hubo convivencia con el padre adoptivo y con la madre natural, ¿no? La madre biológica. ¿Eso es suficiente prueba? Pues tendrías que demostrar más cosas, más datos. ¿Cómo lo pruebas? Eso es lo bonito también de la abogacía, ¿no? El buscar medios probatorios, buscar enfoques, buscar planteamientos que sean satisfactorios para los intereses de tus clientes, que al fin y al cabo por lo que tienes que velar, ¿no? Y hablando pues eso de crear derecho, ¿has tenido alguna vez que crear derecho o una opinión fuerte sobre algo con lo que no estuvieras de acuerdo y has tenido que defender a un cliente viéndote la tesitura de tener que defenderlo sin estar de acuerdo con lo que te pide el cliente? Por casos penales podemos hablar, bueno, yo ladrones casos penales no he llevado prácticamente nunca, ¿no? En casos civiles, bueno, sí, evidentemente yo he sido abogado de bancos, entidades financieras, he sido abogado de grandes empresas promotoras, por ejemplo, en Málaga hay unas cuantas, ¿no? Y al final te encuentras con que estás defendiendo los intereses de una empresa cuyo dueño o accionista principal es una persona que está procesada penalmente y que finalmente algunos de ellos han sido condenados penalmente, ¿no? Lo que pasa es que cuando analizas, cuando estudias y defiendes temas de ese tipo, son temas de orden económico. Entonces, los temas de orden económico son en el fondo más simples, no digo de la complejidad, simples jurídicamente, sino que son más simples en cuanto a la asunción personal, ¿no? A la aceptación personal, que es un tema de familia, un tema de derecho de la persona, ¿no? Porque ahí al fin y al cabo estamos hablando de dinero, ¿no? Y yo lo que hago, o lo que hace un abogado es, en un caso como eso es, cuál es la mejor defensa para satisfacer los intereses de tus clientes, para que gane ese pleito o para que no lo pierda, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva no tienes que plantearte una cuestión
de orden moral, ¿no? De orden ético, ¿no? Evidentemente, sí, es un tema delicado, ¿no? Pero, por otro lado, también hay que decir que hay temas también que yo también he defendido temas que han sido especialmente placenteros, ¿no? Bonitos, ¿no? Recuerdo haber defendido un tema de responsabilidad por daños medioambientales. Es un tema en donde, claro, en este caso no contra una empresa, ¿no? Contaminante, sino contra la propia administración pública, ¿no? Ahí tienes, digamos, una doble perspectiva, ¿no? Porque por un lado, sí, defiendes a tu cliente y en el fondo al defenderlo, lo que estás procurando es diciendo que un juez condene a una administración pública para que no siga realizando actos que son dañinos contra el medio ambiente, pero al mismo tiempo tienes la vertiente de decir, bueno, si gano este pleito van a condenar a la administración, y condenar a la administración significa que va a tener que pagar una indemnización a la administración, y ese dinero ¿de dónde sale? Ese dinero sale del erario público. Hacienda somos todos, evidentemente no me gusta que un juez condene a una administración a pagar, y en algún caso de estos se lo condenó a pagar más de 1 millón de euros. Más de 1 millón de euros. Oye, ese millón de euros sale de las arcas públicas. Porque la administración ha tenido que llegar a esta situación de que sea objeto de condena. Efectivamente, el pleito no lo ganamos en parte, pero se estimó en 2 ocasiones y hubo condenas de aproximadamente más de 1,5 millones de euros a la administración pública. Para mi cliente, estupendo, porque obtenía una reparación, le habían destrozado su finca por un mal cuidado de los cauces públicos, en este caso era contra la Confederación Hidrográfica, etc. Pero por otro lado dice, la administración, si lo piensas, ¿por qué tiene que actuar tan mal la administración con la consecuencia de que al final todos vamos a tener que pagarlo? Y en ese sentido te da un cierto aprensión moral, de decir, bueno, estoy defendiendo a mi cliente, sí, pero al final vamos a tener que pagar todos, ¿no? Pero por lo menos así aprenden, ¿no? Y que eviten hacerlo en el futuro, ¿no? Bueno, también a las personas que se presentan nuevas a la abogacía, ¿qué consejo le darías? Que lo hagan con mucha ilusión, que piensen que su trabajo es un trabajo muy importante, ¿no? Yo entiendo que a veces, sobre todo pensando en los temas penales, a veces cueste defender a un delincuente, a alguien que sabes que es delincuente, ¿no? Pero la misión del abogado, del profesional, que son la gran mayoría de los que salen de las facultades de Derecho, es una misión muy importante en una sociedad, ¿no? Creo que los abogados estamos para, los abogados, los juristas en general, ¿no? Estamos para tener una visión crítica de la sociedad en el sentido de orientar a la sociedad hacia aquello que no está funcionando bien, porque eso en el fondo refuerza la democracia, ¿no? El abogado es una persona, o son una serie de personas que con su labor, si la hacen bien, si la hacen correctamente, refuerzan los mecanismos mismos de la democracia, ¿no? La defensa de la tutela de los intereses, la defensa de la presunción de inocencia, esos principios básicos del derecho los llevan a la práctica los abogados. Y creo que es bueno que el que quiera estudiar derecho lo haga con vocación, ¿no? Es triste de verdad encontrarte gente que termina la carrera y no sabe lo que quiere hacer, ¿no? O que no sabe o que no le gusta lo que ha hecho, ¿no? Es curioso, también hay que decirlo, el otro día leía por ahí que parece ser que todos los premios Nobel de literatura españoles habían estudiado Derecho, o eran abogados o habían empezado a estudiar Derecho. Es curioso, ¿no? Es curioso porque eso demuestra, por un lado, que o no lo estudiaban con mucha ilusión o tuvieron malos profesores y por tanto sus estudios fueron muy insatisfactorios y frustrantes, ¿no? Hasta el punto de derivarse de la literatura. Bueno, otras veces no, otras veces simplemente es que a lo mejor, como ocurrió a mí, su familia pues quería que estudiara Derecho porque era una carrera muy práctica, muy importante, que tiene muchas salidas, pero al final no lo hacían con la suficiente convicción. Entonces, si lo suyo era la literatura o la filosofía, pues que se dediquen a eso, evidentemente. Pero si no es eso, dedícate al derecho. El derecho da mucho margen para
para lo que quieras, bien para ser un práctico del derecho, bien para ser un investigador, para pensar, para reflexionar, para filosofar incluso sobre el derecho, da para muchas cosas, ¿no? Y tienes muchas variantes que pueden al final acoger cuáles son tus aspiraciones. Yo os diré como a título anecdótico, después de 43 años en la universidad, en las facultades de Derecho, os diré que hay dos tipos de alumnos. Los que empiezan la carrera y les gustan las asignaturas de primer curso, la mayoría de las cuales son súper teóricas, filosóficas, etcétera, exceptuando el derecho civil, que aunque es derecho civil, que es muy práctico, pero sin embargo es la parte más abstracta, digamos, más teórica del derecho civil. Si los que les gustan el derecho, les gustan el primer curso, el resto de los cursos no les gustan y por tanto no acabarán siendo prácticos del derecho. Y luego están los que empiezan en primero de derecho y no les gusta y empiezan a gustarle a partir del final de primero y segundo y tercero y a partir de ahí ya te gusta todo, ¿no? Hombre, siempre hay profesores buenos, profesores malos que te ayudan a tener esa vocación y orientarte hacia donde. Pero tiene esa variedad, ¿no? Es decir, hay una parte de alumnos que son como más inclinados hacia unos temas, hacia unos ámbitos, y otros que se inclinan más hacia la parte más práctica del derecho civil, del derecho penal, del derecho administrativo, mercantil, fiscal, etcétera, ¿no? Muy bien. Pues hemos subido a nuestras redes sociales un post en el que preguntábamos a la gente qué te preguntaría, ¿no? Un experto del derecho civil. Entonces nos han dado varias preguntas y hemos seleccionado dos, que solemos hacerlo así siempre. Entonces, la primera pregunta se refiere a qué criterios siguen los jueces para resolver pues, daños morales, un pleito en el que se traten daños morales. Vale, bueno, el tema de los daños morales es siempre un tema muy escurridizo, precisamente porque son morales. Al ser daños de orden psicológico derivados de una frustración, de una expectativa, de una inquietud que te ha generado, de una incertidumbre sobre cómo va a ser tu futuro, es difícil establecer cuantificaciones. Es verdad que, no obstante, en el ámbito, por ejemplo, de los accidentes de tráfico, hay una legislación que tasa de alguna manera cuáles son las cuantías de daños materiales, morales, etc. Pero fuera de eso, los daños morales, los tribunales suelen fijarlos de una manera muy moderada en su cuantía. Es decir, uno no puede pedir daños morales en cuantía desorbitada. Sí que es verdad que si han publicado una noticia que va contra tu honor o contra tu intimidad, o han utilizado tu imagen en contra de tu voluntad, eso, si se ha utilizado un medio de una gran difusión, el daño moral es mayor, pero porque la ley lo dice. Ahí el daño moral está en función del grado de difusión de ese daño, ¿no? O de esa intromisión ilegítima, ¿no? Pero en la mayoría de los casos suele ser cuantías simbólicas, cuantías que sirven para dar una cierta tranquilidad al sujeto que ha sufrido ese daño moral. A título de ejemplo, pues os puedo poner un ejemplo de un caso que tuvimos hace algunos años, ¿no? Que es un daño moral derivado de la frustración en un viaje de vacaciones. Ahora que estamos en el mes de julio, pues era un caso de dos mujeres que habían concertado un viaje un viaje fluvial por el río Rin en Alemania. El viaje fluvial en barco es un viaje muy bonito, pasa por zonas muy bonitas, muy interesantes. Yo las conozco, no las he hecho en barco, pero sí las conozco de haberlo hecho en coche, y desde luego me hubiera gustado haberlo hecho en barco, ¿no? Pues bien, lo que pasó en este caso fue que yendo al barco el primer día, nada más salir, ese barco choca contra otro que atravesaba el río, porque el río estaba muy bajo de nivel, chocaron y tuvieron que aparcar el barco, y a partir de entonces el viaje tuvieron que hacerlo en autobús, con más desplazamientos, con más incomodidades, con menos ventajas de lo que es pues viajar en un barco, comer en un barco, almorzar o cenar en un barco, que es algo siempre bonito, ¿no? En verano, ¿no? Bueno, pues ahí se planteó y se reclamaron daños morales. Se reclamaron daños morales y el tribunal en este caso concedió unos daños morales de alrededor de 2.000 euros por persona. La frustración de no haber podido satisfacer ese viaje de placer, que era un viaje de placer en un barco, y hacerlo en autobús y por carreteras que no eran precisamente muy agradables, ¿no? Con mucho tráfico, etcétera, pues esa frustración se valoró en 2.000 euros. Esto es más o menos la cuantía. Es decir, la cuantía que te fija un tribunal por daños morales oscila normalmente entre 1.500, si concede, por supuesto, el daño moral, si se demuestra que ha habido efectivamente ese daño moral, entre 1.500, 3.000, 4.000 euros.
más o menos, salvo que haya habido un daño con una gran difusión, en cuyo caso la cuantía es lógicamente superior. Vale. ¿Vale? Y luego la segunda pregunta que nos hacen, preguntan si la mujer está demasiado protegida por el sistema jurídico español, si harías algún cambio, si has notado algo, sobre todo recientemente de los años anteriores hacia aquí. ¿Has notado algo? ¿Crees que es así? Bueno, vamos a ver, los cambios se han notado porque la ley ha cambiado. Es decir, la ley ha establecido, a mi juicio con criterio razonable, que la mujer sigue siendo una persona, un grupo de personas en situación de cierta debilidad o de cierta vulnerabilidad. Y en ese sentido el legislador ha tenido que actuar, ¿no? Y ha actuado, ¿no? La aplicación práctica de eso, bueno, es verdad que siempre se dice, bueno, a lo mejor aquí se ha pasado, ¿no? Porque a veces puede haber denuncias falsas de malos tratos, eso siempre es un riesgo que se corre, ¿no? Pero yo creo que los jueces suelen ser bastante razonables en la aplicación de ese tipo de normas, ¿no? Ahora bien, yo sí quiero decir que todavía sigue habiendo normas que dan un trato discriminatorio a la mujer. Lo que pasa es que son normas que ya no son tan evidentes, no son tan claras, ¿no? De hecho, ahora a la vuelta del verano, en el mes de octubre, una compañera mía ha organizado un congreso precisamente para ver esto, para ver ese tipo de normas que todavía son perjudiciales para la mujer, pero que nadie se da cuenta, o casi nadie se da cuenta de que lo son, ¿no? Porque parece que respetan un principio de igualdad, etc. Yo curiosamente voy a hablar precisamente sobre, es un tema que ya tengo preparado hace tiempo, ¿no? Voy a hablar precisamente de la discriminación, del trato discriminatorio de la mujer en materia de filiación. En materia de filiación, por ejemplo, hay una serie de normas que incomprensiblemente acaban perjudicando a la mujer, pero nadie las ve, están ahí, pero cuando uno analiza los efectos, dice, no, esto a quien perjudica fundamentalmente es a la mujer como madre sobre todo, ¿no? A la mujer como madre en comparación con el hombre como padre, ¿no? Ahí hay normas que son lesivas de la posición de la mujer y sobre las cuales creo que todavía se debería actuar y se puede actuar por parte del legislador o por parte de los tribunales. Yo no creo que haya un exceso en el trato, en el tratamiento legal y en la aplicación práctica de la mujer en comparación con el hombre. Es verdad que también hay alguna norma que perjudica al varón incomprensiblemente, ¿no? Alguna la hemos explicado en clase, ¿no? El artículo 111 del Código Civil, siempre lo ha dicho la doctrina, también la jurisprudencia, es una norma que dice, bueno, no puede ser perjudicial para el hombre de la manera en que está redactada y por eso los tribunales la han suavizado, ¿no? Es decir, que los tribunales ya, por supuesto, pueden equivocarse en algunos casos, como es lógico. Los jueces se equivocan y muchas veces también se equivocan, ¿no? Y uno lo ve de fuera y dice, se está equivocando. Vale, para eso están los recursos, ¿no? Y cuando un juez único dicta una resolución que puede ser incorrecta, siempre se puede recurrir en apelación, ¿no? Y en apelación ya son 3 jueces los que tienen que juzgarte. Ahí ya es más difícil que haya errores. Por eso creo que hay que confiar en la judicatura en general, ¿no? Pues ya para ir terminando, José Manuel, tenemos una serie de preguntas cortas que nos gustaría que respondieses sí o no. A ver, si se puede, sí. Vale, pues la primera pregunta corta es, ¿alguna vez ganaste un caso con el que no estabas moralmente de acuerdo? Vamos a ver, creo que no, en principio no. Ten en cuenta que mis casos han sido casi siempre de asuntos patrimoniales. Y entonces ahí la cuestión ética es mucho más, como he dicho antes, es mucho más matizada, ¿no? Vale. La segunda es, ¿te ha tocado llorar o contenerte sentimentalmente en un juicio de familia, si lo has tenido? No, los juicios de familia no hay que pensar que no son tan lacrimógenos como uno piensa desde fuera, ¿eh? Los juicios de familia al final suelen ser relativamente duros porque los cónyuges o excónyuges se encabezonan y se obcecan con un planteamiento, pero luego cuando van al tribunal, hoy afortunadamente los juzgados de familia buscan el acuerdo. Y entonces casi siempre llaman al abogado, a los abogados de las partes, antes de que entren las partes al juicio, y dicen, oye, mira, esto va de esto, seguramente esto no lo vamos a aceptar, esto sí, esto no, esto sí.
con lo cual sale fuera, le cuentas al cliente y el cliente más o menos tiene que plegarse a lo que le van a decir y por lo tanto casi siempre hay una posición casi intermedia, que no gana ni uno ni otro, ganan los dos, bueno, o pierden los dos, pero uno puede salir de esos juicios, como afectado digo, con sensación de haber ganado o con sensación de haber perdido, pero en realidad no ganan ni uno ni otro en muchos casos, ¿no? Vale. La siguiente pregunta es si te arrepientes de no haberte dedicado a otra rama del derecho. ¿A otra rama? No, en absoluto. El derecho civil es la parte fundamental. Sí me arrepiento de no saber un poco más de derecho fiscal, de derecho tributario, pero de rama no, derecho civil por supuesto. Vale. La siguiente es si has tenido algunos alumnos que sabían más que tú en algún tema. Alumnos en la facultad, no, de ninguna manera. De ninguna manera. Lo único que sí me he encontrado alumnos que ya han terminado la carrera como abogados y algunos de esos alumnos me han ganado al completo. Y yo me he sentido, hombre, por un lado fastidiado, pero por otro lado satisfecho. Digo, bueno, ha trabajado bien, también ha tenido suerte, ha encontrado un juez favorable y ya está. Y me alegro, creo que es importante. Uno tiene que ser muy humilde en la vida, ¿no? Yo siempre soy muy humilde y si queréis, a título anecdótico, os contaré algo que me contó un famoso también catedrático de Derecho Civil en su primer caso, ¿no? En su primer caso, que eso puede ocurrir, ¿no? El primer caso que tuvo, un catedrático de Derecho Civil, era de la Universidad de Sevilla, dice, me tocó ir a un pueblo a defender los intereses de una empresa y me tocó allí un abogado de estos de pueblo de muchos años y claro, sabía que yo era catedrático de Derecho Civil y llegó el abogado y fue todo el rato diciéndole al juez, sí, pues como muy bien dice mi colega el catedrático de Derecho Civil, no sé cuánto, y en contradicción a lo que dice el colega catedrático de Derecho Civil, el repetir la expresión catedrático de Derecho Civil fue lo peor que le pudo suceder, claro, porque el juez dice, bueno, este tío va de engreído, ¿no? Y de superior a los demás por encima de los jueces. No hay cosa peor a un juez que hacerle creer que tú sabes más que él, ¿no? Los jueces eso es algo que no soportan, ¿no? Que sepan más que tú. Te lo digo por experiencia porque tengo un hermano que es magistrado, ¿no? Y algunas veces discuto sobre temas jurídicos con él y cuando no le doy la razón se molesta mucho, ¿no? Porque está acostumbrado, como la mayoría de los jueces, a que le den la razón, ¿no? Pero bueno, no, sentí la respuesta entonces no, ¿no? Ok, ¿has dudado de tu vocación en algún momento de tu carrera? ¿Has dudado de mi vocación? De mi vocación no. Sí he dudado de la universidad. Y sigo dudando de la universidad. La universidad tiene que mejorar muchas cosas, y especialmente la universidad pública tiene que mejorar muchas cosas. Es más, yo incluso diría que la universidad pública debería en algún momento tener algún aspecto de universidad privada, algo relacionado con el mundo privado. Porque el problema de la universidad, igual que cualquier otro ámbito de la administración pública, es que está llena de funcionarios. El funcionario es una persona que piensa que tiene un trabajo para toda la vida y por tanto que puede hacer lo que quiera, de la manera que quiera y por encima de quien quiera, ¿no? Y eso no puede permitirse. Es decir, la universidad funciona mal, funciona muy mal en algunas cosas porque existen personas que se creen señores medievales, con sus discípulos y con sus alumnos. Y eso es intolerable. Esas son las cosas que me sublevan de verdad, ¿no? ¿Cuál era la pregunta? Ya me he ido por la rama. Que si había dudado de tu vocación. Si había dudado, sí, he dudado en ese tema, ¿no? Vale. Eso es lo que dudo, Vale. esa parte de la universidad. Nunca dudaré de mi parte de la universidad, mi relación con mis alumnos. He tenido grupos muy buenos, grupos malos, grupos regulares, pero siempre hay alumnos buenos, interesados, que te sirven de acicate para picarte, para estudiar más, para prepararte mejor las clases y para plantearles problemas que ayuden a ser buenos juristas en el futuro, ¿no? Genial. Genial, pues nada, pues para ir terminando, lo último es si puedes recomendarnos un libro. Bueno, libros jurídicos o literarios. Jurídicos. Libros jurídicos. Que cualquiera que lo lea diga, me interesa esta rama del derecho o lo que sea. Es que claro, vamos a ver, es difícil, pero yo recomendaría, hay por ahí un libro que no recuerdo el mismo el título, que es un libro que escribió Rudolf von Jhering, está traducido al español,
que se llama algo así como Bromas y Veras del Derecho. El título, buscarlo en la biblioteca lo podéis encontrar, ¿no? Es un libro clásico del siglo XIX, principios del XX, de Rudolf von Jhering, y es divertido, ¿no? Es divertido porque te plantea un poco el choque entre la teoría y la práctica, entre el mundo jurídico y la abstracción jurídica, el razonamiento jurídico, y es curioso, es un libro bastante curioso. Ahora, hombre, ya a nivel científico, hombre, yo siempre recomendaría, por su claridad, si queréis saber derecho civil en el futuro, pero eso ya cuando terminéis la carrera quizá, el libro de Didier Picazo que se llamaba Fundamentos de Derecho Civil Patrimonial. Es un libro de una claridad perfecta, escrito con un lenguaje del castellano, porque Luis de Picazo era de Burgos, sin el barroquismo típico andaluz, que los andaluces escribimos siempre muy barrocamente. Es un libro que recomendaría que estudiarais si queréis aprender derecho civil, ¿no? Si queréis tener una base sólida de derecho civil, ¿no? Ese libro. Ahora, el libro para divertirte en materia jurídica, pues este que os digo de Jhering. Muy genial. Pues nada, si quieres decir algo a la cámara. Nada, pido disculpas si he sido muy pesado, no he respondido a las preguntas sí o no, lo siento, pido disculpas, pero también tenéis que saber, como he dicho antes, que llevo 43 años en la universidad y ya empieza uno a contar muchas batallitas. Uno piensa que puede ayudar a la gente o no, pero bueno, con la buena intención, esa es lo que me guía, ¿no?, al contarlo. La buena fe. La buena fe, efectivamente, bien dicho, la buena fe. La red podcast UMA Divulga es una iniciativa coordinada por el Servicio de Publicaciones y Divulgación Científica del Vicerrectorado de Investigación y Divulgación Científica de la Universidad de Málaga, con la colaboración de la Fundación Española de Ciencia y Tecnología y el patrocinio de Fundación Unicaja.